8 de la mañana y 34 minutos. El gobierno del presidente Daniel Noboa ha anunciado el hecho de que se concretó una operación de canje de deuda a cambio de la conservación de la Amazonía. Se ahorrarán, según se ha dicho, un poco más de 800 millones de dólares de pagos de la deuda pública y con estos recursos se financiarán programas como el Biocorredor Amazónico. Para entender un poco más cuál es el alcance de esta negociación, hemos invitado a alguien que nos puede explicar en detalle lo que significa. Nos referimos a Byron García, quien está con nosotros. Él es socio de auditoría y aseguramiento de Herrera Chang. Byron, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Byron, vamos a regular un poco el tema del audio para poder tener un diálogo mucho más fluido. Gracias una vez más por este tiempo. En principio, quisiéramos entender por qué el gobierno ecuatoriano ha insistido en esta operación y cuáles son los réditos que podrían ser visibles a corto plazo. Sí, muchas gracias por la invitación. Realmente lo que mencionaron al inicio de la transmisión es bastante claro. Lo que el gobierno menciona es que a largo plazo, específicamente en 17 años, se espera un ahorro de aproximadamente 800 millones de dólares. ¿Qué significa esto o cómo se traduce en esto? Todo aquel capital e interés que se va a dejar de pagar al sustituir una deuda bastante costosa con una deuda con ciertos beneficios que fueron concedidos al Ecuador con el compromiso de que la diferencia o el ahorro sea destinado a programas de conservación, específicamente al programa de Biocorredor Amazónico. Hay que entender claramente que los 800 millones no es todo el monto que se va a destinar a la conservación de la Amazonía, sino aproximadamente 450 millones, que resulta de la sustitución de deuda por aproximadamente 1.525 millones por deuda por 1.000 millones de dólares. ¿Cómo empieza, Byron, esta operación? Vamos desde el principio. Decíamos más temprano aquí con nuestros panelistas en esta mesa, para el oyente, el ciudadano común que no entiende o no logra dimensionar cómo se dan estas operaciones, cuáles son los pasos que un gobierno intenta dar y cuáles son las acciones concretas que permiten que se tenga este beneficio. ¿Nos podría explicar de la manera más sencilla? Sí, en efecto. Para el ciudadano común, para el ciudadano de pie, que no dimensiona los conceptos financieros, lo podemos plantear de la siguiente forma. Ecuador en el mercado internacional tenía aproximadamente 1.525 millones de deuda que debía cancelar en los próximos años, 2035, 2030, 2040. Esto ocasionaba una presión para la caja fiscal del poder obtener los valores. Ahora, entran en escenario o entran en juego ciertas entidades que están, cuyo objetivo es la conservación ambiental. En este caso, una entidad de los Estados Unidos, Amazon Conservation, que dice, ok, dentro del escenario yo ofrezco recomprar toda esa deuda a los tenedores originales o a aquellos que lo tengan en ese momento con descuento. Entonces, esos 1.525 millones en este instante te los compro, pero con descuento. ¿A cuánto los compró? A 1.000 millones. En este caso ya existe un ahorro. ¿Por qué? Porque el tenedor original o secundario en el mercado internacional dice, ante el riesgo país que existe, de que en algún momento Ecuador no pueda responder las obligaciones, aprovecho esta oportunidad y los compro, y los vendo, en este caso, por 1.000 millones. Entonces, todo ese endeudamiento se le otorgan a Ecuador, Ecuador recompra la deuda y Amazon Conservation compra el nuevo bono que Ecuador emite por 1.000 millones. Entonces, este diferencial entre lo que yo tengo ahora como deuda versus lo que hubiera tenido, entonces es lo que se destina financieramente para la conservación de la Amazonía. Entonces, así más o menos es la figura financiera que entra en juego. Estamos hablando con Byron García, quien es socio de la auditoría y aseguramiento de una de las entidades más conocidas en torno al justamente este tema. Hablamos de que hay canjes de bonos para la conservación de la Amazonía. ¿En qué se traduce? ¿Cuál sería la responsabilidad que tiene el Estado una vez adquirida esta transacción? Sí, mira, realmente no es la primera vez que Ecuador hace este tipo de transacciones. Efectivamente. De hecho, es la segunda. En mayo de 2023 aproximadamente, llevo algo similar, pero los fondos fueron destinados a la conservación de Galápagos. Ahora, ¿a qué se compromete el Ecuador? Se compromete de que
aproximadamente 400, 500 millones de dólares que va a dejar de pagar por la sustitución de la deuda, tiene que destinar a la conservación de aproximadamente 4.6 millones de hectáreas en la Amazonía, los cuales ya actualmente están en programas de conservación. Es decir, debe mejorar la gestión de estos programas de conservación, debe adicionar 1.8 millones de hectáreas en la Amazonía y adicionar 18.000 kilómetros de ríos. El compromiso del Ecuador es esa deuda que debo dejar de cancelar, ese ahorro, debo destinarlo a programas de conservación. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que usualmente se utiliza para poder lograr esto? Constituir una organización a la cual estos fondos vayan destinados y que sea esta organización quien seleccione aquellos programas que cumplen con el objetivo que es la conservación. Los mecanismos de rendición de cuentas serán aquellos que definan internamente. Pero realmente el compromiso del Ecuador es que eso tiene que ejecutarse. Ahora, ¿cómo específicamente se tiene que realizar esto? Debe entenderse que el ahorro de los 400 millones no es en este instante, no es en el momento cero, sino es un ahorro paulatino a lo largo del tiempo. Específicamente, de acuerdo con los datos del Ministerio, 23 millones es lo que se termina ahorrando de forma anual. De esos 23 millones, 19 millones tienen que ser ejecutados de forma anual y 4 millones tienen que ser destinados a un fondo patrimonial, el cual tiene que rendir réditos y se espera luego de 17 años aproximadamente se tenga un fondo por 135 millones de dólares que también tiene que ser destinado a los programas de conservación. Justamente, si hablamos de conservación y preservación de la Amazonía, una de las dudas que pueden surgir es si está en peligro o no el poder seguir explotando el petróleo en esta zona. ¿Es así? ¿Está relacionada una cosa con otra? O sea, realmente como te mencionaba, estamos hablando de aproximadamente cerca de 7 millones de hectáreas que el gobierno se compromete a preservar, a cuidar. Las zonas de explotación del petróleo, entendería que dentro de este compromiso que el Ecuador mantiene, tendrá que ser bastante cuidadoso para poder cumplir el compromiso que tiene, ¿verdad?, por este canje de deuda y poder seguir explotando los recursos naturales que también son necesarios para el progreso de los ecuatorianos. Byron, y en medio de un panorama electoral como el que vivimos, ¿existe algún riesgo el hecho de que si el presidente Noboa no es reelegido, el siguiente gobierno, un gobierno que tenga otras políticas en este sentido, pudiese echar abajo estos acuerdos o esto ya queda blindado? Bueno, o sea, realmente vemos el antecedente que en el gobierno del expresidente Lasso se logró concretar un acuerdo de canje de deuda por naturaleza. Sucedió el presidente, vino Noboa y se pudo nuevamente suscribir un nuevo acuerdo de deuda. Entonces los antecedentes muestran de que no está atado al gobierno o a su política, sino que está atado a la biodiversidad que tiene el Ecuador y al interés que tienen los organismos internacionales por hacer este tipo de transacciones. Byron, queremos agradecer su participación esta mañana, poniendo un poco más en blanco y negro lo que significa este canje de deuda externa para la preservación, en este caso, de la Amazonía. Ha sido Byron García, socio de la auditoría y aseguramiento de la empresa o de la consultora Herrera Chang. Seguimos en Así Amaneció, son las 8:42.